señores y señoras directoras de área, ciudadanía que nos observa, bienvenidos a la sesión ordinaria 106 del año 2024, convocada para el día de hoy, martes 10 de septiembre del presente año a las 13 horas. Señor secretario, por favor, demos constatación al quórum reglamentario. Hola. Señor presidente, señores vocales, compañeros todos, buenas tardes. Procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goye Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para dar por instalada la presente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Damos inicio a la sesión del día de hoy contando con el quórum reglamentario, siendo las 13 horas con 17 minutos. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Procedo, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Presidencia. 3. Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos para participar de manera presencial en la conferencia eCourt que se desarrollará del 9 al 11 de diciembre de 2024 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. 4.2. Análisis y resolución para conocer y aprobar el informe de la actividad de postulación del concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Análisis y resolución respecto del recurso de apelación interpuesto por el ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos. 6. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 6.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la Coordinadora de Gestión Procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada. 6.2. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil y servidor de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional número 4. 6.3. Análisis y resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 6.4. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 6.4.1. INB 0292 SNCD 2024 DRU, inicio 14 de mayo de 2024. 6.4.2. INB 0302 SNCD 2024 JG, inicio 14 de mayo de 2024. 7. Varios. Hasta aquí el texto, señor presidente. Pongo a consideración el orden del día al cuerpo colegiado para sus observaciones. Sin observación. Sin observaciones. Al no existir observaciones, se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Señor presidente, corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. Me permito informar, señor presidente, que existen 2 comunicaciones dispuestas por usted para dar lectura en este punto. Continúe, por favor. Me permito informar que el primero, mediante memorando CJ-PRC 2024-0437M, suscrito por usted, presidente, ha dispuesto que se dé lectura en el punto 2 del orden del día, el oficio número ANSG 2024-0538O y su anexo, documentación que deberá ser remitida a los vocales del Consejo de la Judicatura según su disposición. Ha sido remitida y con su venia me permito dar lectura al texto del oficio.
El oficio corresponde al ANSG 2024-0538 o suscrito por el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, y remitido a la presidencia del Consejo de la Judicatura, cuyo asunto es la notificación de la resolución número RL 2023-2025-072, informe no vinculante Consejo de la Judicatura, que reza de la siguiente manera: de mi consideración, con un atento saludo en virtud de la función determinada en el artículo 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en cumplimiento a lo dispuesto en el contenido de la resolución número RL 2023-2025-072, que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en la sesión número 936, realizada en modalidad virtual, notifico a usted con el contenido de la indicada resolución y el informe no vinculante presentado por el ex presidente del Consejo de la Judicatura, cuyas copias adjunto al presente. Con sentimientos de distinguida consideración, hasta aquí el texto del oficio, señor presidente. Señor secretario, por favor, en la parte pertinente quisiera que se dé lectura a la resolución número RL-2023-2025-072, por favor. Señor presidente, procedo a la lectura de la parte resolutiva de la resolución indicada por usted. Artículo 1. Aprobar el informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el doctor Álvaro Francisco Román Márquez, expresidente del Consejo de la Judicatura, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en el cual la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional no aprobar el informe anual de labores por cuanto la información presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura es poco precisa y en su mayoría no corresponde al año 2023, sino que refiere a datos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, según consta en el informe que ha sido puesto en conocimiento del Pleno, como máximo órgano de decisión del Parlamento. Artículo 2. Exhortar al Consejo de la Judicatura para que realice un manejo adecuado, prolijo y responsable de la información, considerando que la innecesaria presentación de información de años anteriores que no aporta un marco de comprensión de la gestión a la que el informe corresponde y roga confusiones en el proceso fiscalizador de la Asamblea Nacional. Por cuanto esta práctica se ha hecho de manera reiterada por parte del Consejo de la Judicatura y haya coherencia con otras acciones tendientes a ocultar información o presentarla de manera incompleta respecto a la gestión del año 2023 de la institución, evidenciándose una voluntaria falta de transparencia contraria al artículo 227 de la Constitución de la República y que obstaculiza la labor de control político de la Asamblea Nacional prevista en el artículo 120.9 de la norma suprema y el artículo 9.9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 3. Conminar al presidente del Consejo de la Judicatura para futuras solicitudes de información dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de información a la Asamblea Nacional, en atención al principio de transparencia que orienta la gestión pública y la obligación de cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente. Artículo 4. Solicitar información al Consejo de la Judicatura sobre los aspectos que requieren solución, considerando que el expresidente del Consejo de la Judicatura, en su comparecencia, ha señalado la necesidad de subsanar irregularidades en el funcionamiento de esta institución. Artículo 5. Solicitar al Consejo de la Judicatura elabore una línea base que le permita identificar los nudos críticos que ralentizan la consecución de causas en el sistema judicial, la misma que debe ser puesta en conocimiento de esta Asamblea para el respectivo seguimiento. Artículo 6. Requerir al presidente del Consejo de la Judicatura remita información sobre las motivaciones que fundamentaron las decisiones de interrumpir los concursos de méritos y oposición para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de fiscales. Esta información deberá incluir con claridad los montos ejecutados, las etapas de los concursos en que se evidenciaron las irregularidades y el señalamiento de las responsabilidades. Artículo 7. Fiscalizar los procesos de designación de directores provinciales del Consejo de la Judicatura, subdirector nacional de control disciplinario y directores provinciales de control disciplinario a nivel desconcentrado,
por cuanto la falta de respuesta clara por parte de la mentada institución a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado dentro del análisis respecto al informe anual de labores del año 2023 afecta a la transparencia que debe caracterizar a toda administración pública, lo cual reviste mayor gravedad cuando se trata del órgano encargado de la modernización y mejoramiento de la función judicial. Artículo 8. Notifíquese a través de la Secretaría General el contenido de la presente resolución a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, dada y suscrita una sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 5 días del mes de agosto del 2024. Suscribe la presente resolución el presidente de la Asamblea Nacional, Máster Henry Kronf, y el secretario general Alejandro Muñoz Hidalgo. Hasta aquí el texto. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración del cuerpo colegiado el oficio y la resolución remitida por la Asamblea Nacional. Si existe algún comentario. Doctor Mer Benavides y doctora Yolanda. Gracias. Como la Asamblea Nacional ha mandado esta resolución y en esa resolución se está pidiendo información, lo que hay que hacer es trabajar con las áreas técnicas y dar la información, primero que sea pertinente y que sea oportuna, con el fin de que no tengamos ningún asunto controvertido con la Asamblea Nacional, que es el organismo que se encarga de no solo de legislar, en este caso de fiscalizar. Ellos tienen que hacer ese trabajo. Nosotros tenemos que responder a las inquietudes que ellos tengan con lo que realmente hemos venido realizando todos los días desde que asumimos este cargo en el Consejo de la Judicatura. Solo ese comentario, señor presidente. Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. A ver, yo tengo una observación. Está pidiéndose información de este periodo, en forma más concreta en el artículo 6. Debo dejar en claro que el informe que debió haber presentado el doctor Álvaro Román fue del año 2023, pero aquí en el artículo 6 se habla precisamente de actividades y de elección de jueces y conjueces de la Corte Nacional que se estuvo realizando en este año. Es decir, este informe están pidiendo información de un año al que no corresponde el que presentó el doctor Román. Sin embargo, yo no me opongo a que entreguemos la información, hay que hacerlo, pero sí le rogaría hacer esta aclaración para que las cosas queden en el lugar que corresponden y no invadiendo terrenos que no son, pero que debemos dar la información, ningún problema. Muchas gracias. En efecto, como lo ha manifestado la doctora Yolanda Yupanqui y el doctor Merck, de la resolución de los 8 artículos, obviamente el último artículo no tiene un efecto jurídico sobre el cuerpo colegiado, pues la notificación de esta resolución. En el resto de articulados se puede observar que hay ciertas disposiciones específicas para la presidencia del Consejo de la Judicatura, y hay otras que se refiere como cuerpo colegiado al Consejo de la Judicatura. En razón de ello, yo sugiero que podamos dar 2 disposiciones. La una sería que obviamente debemos dar por conocido esta documentación que nos ha remitido la Asamblea Nacional, y la segunda, que también pongo a su consideración, es de encargar al presidente y al director general del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las áreas técnicas que correspondan, realizar las gestiones pertinentes a fin de atender lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución RL-2023-2025-072. Eso es lo que yo consideraría, y adicionalmente a esto, previo al envío de la información, para que puedan conocer también los señores vocales cuál van a ser la respuesta, que estén informados previo al documento final que se enviará a la Asamblea General. Eso sería las sugerencias que yo daría. Si es que hay alguna observación, sí. Perfecto. Entonces,
Señor secretario, por favor, tome nota de la Señor presidente, disposición. procedo a tomar nota, además informando de que a la documentación enviada se remitieron también los informes que no han sido dados lectura aquí por el tamaño de la documentación, pero ha sido enviado por su disposición a los vocales de este pleno. Tomo nota sobre la disposición para despacho de esta Secretaría General. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con lo que estaba pendiente, me parece, dentro del primer punto, del segundo punto del orden del día. Así, señor presidente, dentro del punto 2, lectura de comunicaciones, también se ha dispuesto a través de la presidencia de este Consejo de la Judicatura la lectura del siguiente memorando circular CJ BPCJ 4 2024 0026 MC, suscrito por la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo, vocal del Consejo de la Judicatura, dirigido a la Presidencia y a la Secretaría General, en cuyo texto reza lo siguiente: de mi consideración, en referencia a la convocatoria de la sesión ordinaria número 105-2024 para el día 5 de septiembre de 2024 a las 10 a.m., pongo en su conocimiento mi excusa formal de asistir debido a una diligencia en Fiscalía General del Estado, por lo que me es imposible asistir a la misma desde su inicio y a la vez informo que me integraré una vez que termine aquella diligencia, justificación que solicito se dé lectura en una sesión del Pleno, particular que informo para los fines pertinentes. Hasta aquí el texto. Gracias, señor secretario. Se da por conocido el documento. Señor secretario, por favor, continuemos con el desarrollo del punto o del siguiente punto del orden del día. Procedemos, señor presidente. Presidencia 3, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL, de la Embajada de los Estados Unidos para participar de manera presencial en la conferencia eCourt que se desarrollará del 9 al 11 de diciembre de 2024 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Me permito informar, señor presidente, que en la sala se encuentra presente la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación prevista para intervenir en este punto. Gracias, señor secretario. En este momento, por favor, doy la palabra a la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señor y señor vocal. Tengo bien a informar que la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador extendió una invitación a 2 miembros de la Unidad Administrativa o de Tecnologías de la Información, expertos en el sistema de manejo de unidades judiciales, expediente judicial y demás tecnologías utilizadas en las Cortes ecuatorianas para participar en la conferencia eCourts a desarrollarse del 9 al 11 de diciembre del 2024 en Las Vegas, Nevada, de Estados Unidos. El objetivo de la actividad es de educar sobre los más recientes avances y mejores prácticas en tecnologías de cortes. Las personas delegadas deberán tener la capacidad de comunicarse en inglés con solvencia. El cooperante cubrirá con todos los costos de inscripción al evento, pasajes aéreos, viáticos, hospedaje y seguro médico. Por lo tanto, no representa costo alguno al Consejo de la Judicatura. Una vez recibida la invitación desde la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, se solicitó a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones remitir un listado de 4 a 6 funcionarios que cumplan con los requisitos solicitados por INL. TICS indicó: no contamos con el personal que cumpla con los requisitos del cooperante. En ese sentido, trasladamos la invitación a la Dirección Nacional de Gestión Procesal para que nomine a estos 4 o 6 funcionarios que cumplan con lo requerido por INL, quien remitió 6 perfiles, los cuales detallaré posteriormente. Una vez contamos con los 6 nominados, se solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano verificar la modalidad de contratación y a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario indicar si cuentan con expedientes disciplinarios. Señor presidente, solicito se autorice la proyección de la información de los 6 nominados. Gracias. Por secretaría, solicito que se haga la selección de los nominados. En este momento se puede observar en la proyección las personas que han sido sugeridas por el área. Como podemos observar en la pantalla, la tabla proyectada presenta los nombres de los 6 funcionarios, su cargo, la modalidad de contratación y si cuentan o no con expedientes disciplinarios y el conocimiento en inglés.
El primer postulado es Adriana Araceli Apolo Almeida. Es jefe departamental con nombramiento provisional, no registra expedientes y tiene suficiencia en inglés. La segunda persona es Estefanía Lisbeth Núñez Llanes, jefe departamental con nombramiento provisional, no registra expedientes y tiene suficiencia en inglés. El tercer postulado es Miguel Ángel Ortiz Miranda, técnico con nombramiento provisional, tampoco registra expedientes disciplinarios y tiene B2 avanzado en inglés. El cuarto postulante es Julio Fernando Benavides de Erazo, jefe departamental con nombramiento provisional, no registra expedientes disciplinarios y tiene un 85% de conocimiento en inglés. El quinto funcionario es Santiago Fidel Coral Terán, director nacional con nombramiento y libre remoción, no registra expedientes disciplinarios y tiene un 100% en inglés. El sexto postulante es Paulo César Aro Herrera, jefe departamental con nombramiento provisional, sí registra en trámite en la Dirección Provincial de Pichincha el sumario número 17001-2024-0375F por las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107 numerales 3 y 7 y 108 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Su nivel de inglés es avanzado. Esta coordinación recomienda que en virtud de los lazos de cooperación que mantenemos con INL y que el evento no representa costo alguno al Consejo de la Judicatura, se designe a 2 funcionarios del listado proporcionado para participar de la conferencia eCourts que se llevará a cabo del 9 al 11 de diciembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Adicionalmente, se recomienda que la Comisión de Servicios al Exterior contemple los días anteriores y posteriores necesarios para el traslado de los delegados. Es todo cuando puedo informar sobre la invitación recibida. Muchas gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado el cuadro y los nombres que han sido detallados. A ver, si me permite. Doctora, tiene la palabra. Conozco un poquito de cerca a una de las candidatas, Adriana Araceli Apolo. Ella es jefe de innovación. La propondría. Y la segunda persona que yo propondría es Julio Fernando Benavides de Erazo. También me hubiera gustado que vaya Santiago Fidel Coral, pero dada su posición de director del área, me parece que no sería adecuado que abandone las funciones y es un periodo relativamente largo, por eso es que no. Entonces me iría por Adriana Araceli Apolo y por Julio Fernando Benavides, ustedes dirán. Esos son mis candidatos. Apoyo lo que está pidiendo la doctora Yolanda Yupanqui, que vayan las 2 personas. Adriana Apolo, que le conozco, que me acompañó a un recorrido en provincias, me parece que es ella, y la otra persona que ha sugerido la doctora Yolanda. De igual manera, apoyo la moción que ha planteado la doctora, la sugerencia, en virtud adicionalmente de que cuentan con el requisito de suficiencia en inglés para acudir. En razón de ello, se emitirán las disposiciones por parte del Pleno, que serían las siguientes, señor secretario. Y salvo que exista alguna observación por parte de los miembros del cuerpo colegiado, serían las siguientes. Autorizar la participación en la conferencia eCourts conforme a la invitación realizada por INL de la Embajada de Estados Unidos de los siguientes funcionarios: Adriana Araceli Apolo Almeida y el servidor Julio Fernando Benavides de Erazo, serían las 2 personas, ¿sí? 2. Remitir a las áreas competentes la presente disposición a fin de que realicen los trámites que corresponden conforme al reglamento establecido, tomando en consideración los costos que cubren los organizadores. 3. La Comisión de Servicios en el Exterior deberá contemplar los días anteriores y posteriores necesarios para el traslado de los servidores. 4. Que la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación comunique la decisión del Pleno al organismo internacional. Estas serían las disposiciones que emitiría el despacho, que se emitirían desde el Pleno. Pongo a consideración del cuerpo colegiado las mismas. Está muy bien. Gracias. Listo, señor secretario, por favor. Tomo nota, señor presidente, las disposiciones sin objeción para despacho por parte de la Secretaría General.
Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el desarrollo del orden del día. Señor presidente, proseguimos. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. En la sala se encuentran presentes, señor presidente, señores vocales, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. En este momento, hasta que pueda tomar la posición de exposición el director de Talento Humano, sería la primera persona que sustentaría su informe. Tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Gracias. Señora vocal, señor presidente. Buenas tardes. Mediante memorando circular CJD-CJ-2024-2793-MC de 28 de agosto del 2024, dentro del trámite externo número CJ-EXT-2024-14004, el magíster Jorge Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a esta Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, conmemorando CJDNTH-2024-5150-M del 30 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-955 del 29 de agosto del 2024 sobre la renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía, coordinadora jurídica de la Coordinación Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y su respectiva recomendación. Conclusiones. De las disposiciones constitucionales legales y de los antecedentes señalados, se concluye que la doctora Karen Nina Chica Mejía fue nombrada como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución número 055-2024 del 29 de febrero del 2024, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. La doctora Karen Nina Chica Mejía no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Recomendación. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad que, de conformidad a sus competencias consagradas en el numeral 1, artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de la Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Justicia el presente informe respecto a la renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Listo. Muchas gracias. En este momento, concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señora vocal, buenas tardes. Señor vocal, buenas tardes. Señor director general, directores nacionales. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-955 del 29 de agosto de 2024, suscrito por el director nacional de Talento Humano, sobre la renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1308-9 del 3 de septiembre del 2024, remitió el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por la coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Señor presidente, buenas tardes. Señor vocal, señora vocal, directores nacionales.
Sobre la base del expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, concluyo. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-955 del 29 de agosto del 2024, en relación a la renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes de la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso. Adicional, se ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. De conformidad con la atribución prevista en el artículo 13, numeral 1 de la resolución número 081-2024, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente: conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-955, puesto en conocimiento mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-5150-M, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1308-M del 3 de septiembre de 2024 respecto a la referida renuncia. Finalmente, solicito que por su intermedio se ponga en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura del presente documento. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Pongo a consideración del Pleno los informes para sus respectivas observaciones. Sin observación. Sin observaciones. De no existir observaciones, solicito, Secretaría, por favor, hacer la proyección de la resolución. Señor Secretario, de igual manera solicito la lectura del articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la doctora Karen Nina Chica Mejía al cargo de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Pongo a consideración la resolución con el articulado. Está bien. De acuerdo. No existe observaciones por parte de las vocalías. En virtud de aquello, solicito que se dé lectura al título. Procedo, señor presidente. Aceptar la renuncia de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Nuevamente pongo a consideración. Elevo a moción que se apruebe la resolución aceptando la renuncia de la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Apoyo. Señor Secretario, por favor tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Análisis y resolución para conocer y aprobar el informe de la actividad de postulación del concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional. En la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. En relación a este punto, señores, señora vocal y señor vocal, es necesario conocer que en algunas partes del concurso
han existido algunas vicisitudes que se han dado en el ámbito formal del desarrollo, ¿no es cierto? Previo a que nosotros como cuerpo colegiado conozcamos alguno de los informes, quisiera que las áreas técnicas de manera general puedan, desde el ámbito de sus competencias, puedan avisorar un poco las problemáticas que se han dado en torno al desarrollo de este concurso, ¿sí? De manera general, para que nosotros este cuerpo colegiado tenga un poco de criterio y que pueda generar un debate para adoptar una resolución al respecto. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. En relación al informe de actividades de postulación del concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar el banco de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional, me permito poner en conocimiento que las pruebas psicológicas fueron declaradas desiertas. En ese contexto, tocaría realizar un nuevo análisis y un nuevo proceso que llevaría alrededor de 4 a 6 meses para realizar las nuevas pruebas psicológicas. En ese sentido, también se ha hecho un análisis de un informe de proyección numérica de postulaciones que pasarían al banco de elegibles de la carrera judicial a nivel nacional. En ese contexto, de los 1.900 postulantes proyectados que superen toda la fase de oposición y etapa de impugnación, estamos hablando de alrededor de 679 postulantes, que sería el 67%. En ese sentido, se ha hecho el análisis, el porcentaje se ha obtenido del ejercicio que fue ejecutado en el concurso público para ejecución de la Corte Nacional. Si hacemos un análisis de cada unidad judicial, cómo quedaría conformado el banco de elegibles, también se ha hecho una proyección. Es decir, que el cupo para el banco de elegibles para juezas y jueces de la unidad judicial de primer nivel es de 722 cupos, de los cuales, según la proyección realizada, 501 postulantes podrían acceder al cupo requerido, es decir, estamos hablando de un 69%. Para el cupo para el banco de elegibles de jueces y juezas de tribunales penales es de 119 cupos, de los cuales, según la proyección realizada, 48 postulantes podrían acceder al cupo requerido, es decir, del 40% estaría cubierto. El cupo para el banco de elegibles para jueces y jueces de corte provincial es de 176 cupos, de los cuales, según la proyección realizada, es de 89 postulantes. Podrían acceder al cupo requerido, es decir, del 51% estarían cubiertos. El cupo del banco de elegibles de jueces y juezas de Tribunal de lo Contencioso Administrativo y o Tributario es de 73 cupos, de los cuales, según la proyección realizada, 41 postulantes podrían acceder al cupo requerido, es decir, del 56% estaría cubierto. Es por ello que dentro del análisis que se ha realizado a través de la Dirección de Talento Humano, se recomienda suspender el conocimiento de los informes técnicos a fin de poderlos ampliar y con las consideraciones analizadas y expuestas en este pleno. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tal vez el área de asesoría jurídica desea acotar algo, por favor. Sí, señor presidente, gracias. En relación a dicho concurso, de parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, dentro de su misión, atribución y responsabilidades está en asesorar jurídicamente al Consejo de la Judicatura, al Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre las consecuencias que pueden traer ciertos circunstancias o procedimientos jurídicos que se ventilan en el ámbito del desarrollo de las actividades como tal. Y en ese sentido, debo manifestar que la subdirección de patrocinio, que está bajo mi dirección, ha identificado 9 causas, 9 acciones de protección contra dicho concurso. Específicamente hay 9 causas que están en curso, que no me puedo referir de forma de cada una de ellas por estarse tramitando. Sin embargo, debo manifestar y poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura que existe una medida cautelar que está vigente
y que una orden judicial hay que acatar, ¿ya? Y como conocemos, pues el no acatamiento de una decisión judicial puede traer consecuencias legales para las personas involucradas en el tema. Y en ese sentido, señores miembros vocales, señor presidente, de parte de esta dirección de asesoría jurídica considera necesario realizar un análisis profundo de cada una de estas demandas, en especial la medida cautelar que se ha presentado, y con ello ampliar los informes jurídicos que tengan relación directa con este concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar los bancos elegibles de la carrera judicial. Y en ese sentido me acojo a las palabras del señor director de Talento Humano con la finalidad de sugerir a ustedes que suspendan el conocimiento de los informes con la finalidad de que las áreas técnicas en las que me incluyo podamos ampliar los informes y que el Pleno del Consejo de la Judicatura tengan los insumos necesarios para que adopten las decisiones correspondientes. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tal vez la Dirección General desea acotar algo. Sí, Gracias. señor presidente. En mi calidad de director general, solicito que se acoja a lo manifestado por las áreas técnicas, esto es, que se devuelvan los informes pertinentes con la finalidad que los mismos sean ampliados. Hasta aquí mi intervención. Pongo a consideración lo expuesto por las áreas técnicas del cuerpo colegiado. Gracias, señor presidente. Se han identificado 3 puntos que creo que son primordiales. El primero, se dice que ha habido algún inconveniente respecto de la prueba psicológica. Entiendo que estaban haciendo el proceso de contratación pública, porque eso no es de mi competencia, que yo conozca aquello, pero según lo que nos informa Talento Humano, hay ese inconveniente respecto de esta actividad dentro del proceso de concurso de merecimientos y oposición para conformar el banco de elegibles de jueces y juezas de carrera jurisdiccional. Entonces eso tienen que ampliar de manera adecuada con el fin de entender cuál es la magnitud de lo que en definitiva no se ha hecho ya, ni siquiera el proceso de contratación, pero más aún ya estar listos para la prueba psicológica de los participantes. El segundo punto lo ha dado también Talento Humano y dice que el número de postulantes no va a cubrir en su totalidad, porque recuerdo que el banco de elegibles estaba formado o se iba a conformar por 1090, de los cuales dicen que más o menos puede ser entre un 55 y 60%, redondeando todas las cifras que usted dijo, señor director de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Entonces eso también tiene que informarnos detalladamente, sobre todo Talento Humano en ese punto, para determinar qué consecuencias negativas puede tener seguir con el concurso. Entonces esos informes van a ser determinantes con el fin de llegar a establecer lo que deba resolver el pleno de este cuerpo colegiado. Y por otra parte, el señor director de asesoría jurídica también ha manifestado otro punto. Existen 9 acciones de protección y una medida cautelar. No sé si esa medida cautelar está aceptada o no está en trámite. Está aceptada, señor vocal. ¿Y qué es lo que está diciendo en la medida cautelar? La medida cautelar específicamente ordena lo siguiente: conceder la medida cautelar solicitada y dispone que la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura habilite la plataforma tecnológica que permita a todos los aspirantes modificar o subir documentos de los postulantes hasta que finalice el plazo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, esto es, hasta el 1 de julio del 2024, en el sistema de postulación para el concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar los bancos legibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional. Como somos gente de derecho, entonces lo que queremos también que la dirección jurídica, como usted mismo lo indicó, es el que da el asesoramiento jurídico a este pleno. Entonces tiene que darnos toda la dimensión que significa, ¿no?, las 9 acciones de protección
y esa medida cautelar, con el fin de nosotros seguir el camino correcto, y creo que es más que justificable que se devuelvan estos informes para que los amplíen y en el momento oportuno entiendo que les van a dar un plazo razonable con el fin de que las áreas técnicas puedan trabajar de manera adecuada y puedan presentar los informes completos. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Doctora Yupanqui. Bueno, quisiera poner en claro la postura de la vocalía 4. Las observaciones presentadas en torno al concurso del Banco de Elegibles forman parte de un proceso bastante complejo. Tomarán en cuenta que se iban a elegir 1.090 funcionarios y se empezó con una expectativa de que postulantes iban a llegar al menos a 15.000. No se llegó a 15, se llegó a 10. Aún así, es un proceso complejo. Influenciado además por factores externos, como los cambios dentro de la conformación del propio Consejo de la Judicatura, que podría haber generado incertidumbre entre los postulantes, así como otras dificultades que podrían afectar su proyección. Asimismo, esta incertidumbre y esta inestabilidad pudo haber influenciado en la falta de oferentes para realizar las pruebas psicológicas. Dejo sentado que estas pruebas no se realizaron en ningún momento, estaba recién buscándose los psicólogos necesarios. Quiero manifestar además que desde el mes de abril que inició este proceso, en donde esta vocalía lo ha impulsado por la necesidad de jueces a nivel nacional, en todo momento se desarrolló con toda transparencia y ética, respetando de manera estricta la normativa vigente, consensuado con los demás vocales, con procesos técnicos en donde siempre estuvo presente el área de transparencia, lo que garantiza la solidez del concurso hasta este momento. No existe duda sobre la integridad de este procedimiento, por el contrario, estas observaciones representan la oportunidad para ajustar y fortalecer su ejecución, enmendando errores, asegurando que se cumpla con el objetivo principal de este concurso, que es atender la falta de jueces en el país de manera efectiva y oportuna. Finalmente, en este momento, dadas las circunstancias expuestas, dejemos a las áreas técnicas que con transparencia y responsabilidad analicen y presenten al Pleno sus nuevas propuestas con la información que ellos consideren pertinente y sobre todo que nos guíe hacia la realización de un concurso con las mismas expectativas, pero con mejores procedimientos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Solamente algunas acotaciones, toda vez de que han sido ya expuestas de manera minuciosa tanto por el doctor Merck Benavides como por la doctora Yolanda Yupanqui. Solamente acotar que justamente estos procesos de selección de jueces tienen que ser desarrollados en el marco de la transparencia y respetando la normativa. Adicionalmente, como se ha manifestado, hay factores externos que impiden el normal desenvolvimiento de un cronograma. Sabemos también que estos cronogramas tienen que ser de cierta manera atados al cumplimiento de algunos hitos que en este caso se vieron afectados por factores externos y fuera del control de este cuerpo colegiado, como por ejemplo el desarrollo de los procesos de contratación en donde no existió ningún tipo de oferta y el desarrollo de este proceso de contratación pública no se pudo llevar a cabo. Situación que impide que el calendario pueda continuar toda vez de que la fase de la prueba psicológica es una fase que precisamente estaba establecida en la normativa y que está atada también al cumplimiento de ese calendario. Adicionalmente, como os he dicho, los otros dos factores que no voy a ahondar al respecto son situaciones que, insisto en esto, son factores que salen del control de lo que pueda hacer este cuerpo colegiado, toda vez que incluso la proyección de los postulantes son situaciones que devienen a
al fuero interno de los postulantes en cuanto a ingresar los documentos y decidir formalmente presentar su postulación para optar por un cargo dentro de ese concurso. Si bien es cierto, lo han manifestado ya las áreas técnicas y ha sido recogido por las palabras de las vocalías, este tema lo hemos analizado al detalle, precisamente con algunos delegados de las vocalías, las áreas técnicas, analizando de una manera minuciosa qué es el mejor camino en aras de que el Ecuador tenga un proceso de selección de jueces de manera transparente y cumpliendo con toda la normativa. En razón de todo lo expuesto, yo pongo a consideración que este pleno debería emitir disposiciones que serían relacionadas a poder continuar con el desarrollo de este concurso. Sin embargo, se necesita de ciertos insumos técnicos y legales que le permitan adecuar o, mejor dicho, tomar una decisión al cuerpo colegiado. Así que pongo a consideración del cuerpo colegiado las siguientes disposiciones: de no existir las observaciones, señor secretario, tomar las notas o readecuarlas conforme el pedido de los señores vocales. Sería suspender el tratamiento del punto y disponer a la Secretaría General de devolver la documentación a las áreas técnicas correspondientes. De igual manera que la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Administrativa remitan para conocimiento del Pleno, el Consejo de la Judicatura, un informe con las observaciones encontradas en la presente fecha en el concurso público de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional dentro del término de 15 días. Serían dos disposiciones de esta manera que podrían regular el tratamiento de este punto del orden del día. Si es que existe alguna observación, solicito que se la pueda realizar ahora. Doctor Merkel. Sobre las áreas técnicas parece que no estaban todas, porque debe ser talento humano, jurídico, administrativo y dirección general. Parece que no dijo la Dirección Nacional Jurídica. ¿Está Dirección Nacional? Ya. ¿La Dirección Nacional Jurídica? Sí. Entiendo aquí la Dirección Jurídica, la Dirección General y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica podrá corroborar lo siguiente: toda vez de que se le va a solicitar a las áreas técnicas emitir los informes, el director general se encuentra obligado a solicitar un informe a la Dirección Nacional Jurídica sobre ese informe, lo cual vendrá acompañado de los informes técnicos que se llevarán a efecto. Entonces, estaríamos poniendo una disposición que no se va a cumplir por efecto del trámite propio de la devolución de los informes técnicos, ¿sí? Entonces, siendo así, serían estas las disposiciones, y de no existir alguna observación adicional por parte de las vocalías, señor secretario, solicito que se tome en consideración esto y se anote las disposiciones. Sin observaciones. Gracias. Señor presidente, procedo a tomar nota sin objeciones la disposición del Pleno para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el desarrollo del orden del día. Procedemos, señor presidente. 4.2. Análisis y resolución para conocer y aprobar el informe de la actividad de postulación del 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Análisis y resolución respecto del recurso de apelación interpuesto por el ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos. Me permito informar, señor presidente, que en la sala se encuentra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. En este momento doy la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Señor presidente, disculpe que estaba revisando un punto. ¿Me puede repetir, por favor? Señor secretario, por favor. Es el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, análisis y resolución respecto del recurso de apelación interpuesto por el ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos.
Por favor, proceda con la lectura. Gracias, señor presidente. Mediante documento número CJ-EXT-2024-13220 del 6 de agosto de 2024, en el cual el abogado Jaime Fabián Guerrero Hernández, agente fiscal de la provincia de Los Ríos, interpone el recurso de apelación contra la resolución número CJ-DJ-2024-195 de fecha 29 de julio del 2024, mediante el cual el director general resolvió remover al servidor judicial mencionado en los siguientes términos. Artículo 1. Remover del cargo al abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández por encontrarse en curso de inhabilidad señalada en el numeral 3 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 1, en el numeral 1 del artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. En consideración a este requerimiento expongo que mediante acción de personal número 0737-DTH-FGE, que rige a partir del 20 de marzo del 2028, se le otorgó el nombramiento al agente fiscal de la provincia de Los Ríos, abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández. Posteriormente eso, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicios que lleva a cabo el 21 de abril de 2024, dentro del proceso penal número 12-282-2023-02-604, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo dictó el auto de llamamiento a juicio contra el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández por el presunto cometimiento de delito y acusación delito de acusación o denuncia maliciosa tipificado y sancionado con el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de autor directo. Mediante oficio número FGE-DTH-2024-004-765-O de fecha 27 de mayo del 2024, el magíster Jonathan Guerrero García Cañarte, director de Talento Humano de la Fiscalía General de Estado, puso en conocimiento a la Dirección General del Consejo de la Judicatura el auto de llamamiento a juicio en contra del abogado Jaime Guerrón Hernández dentro del proceso penal antes señalado. A través del oficio CJ-DG 2024-0890-OF del 4 de junio del 2024, el director general del Consejo de la Judicatura solicitó a la Fiscalía General del Estado disponer a quien corresponda dar inmediato cumplimiento al artículo 6 de la resolución 051-2020, expedida por el Consejo de la Judicatura del 19 de marzo del 2020, que contiene el reglamento que regula el procedimiento de remoción de las causas establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posteriormente a eso, mediante oficio número FGE-DTH-2024-0068-68-O del 19 de julio de 2024, la abogada Gema Melisa Pico, directora de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, remitió el informe número FGE-TH-2024-00254 del 19 de julio de 2024, que sustenta la remoción del doctor Jaime Fabián Guerrón Hernández, amparo a lo establecido en el reglamento que regula el procedimiento de remociones en las causas establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. Conmemorando el número CJ-DNJ-2024-1124M del 25 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura recomendó al director general se proceda a la remoción del abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández del cargo de agente fiscal de la provincia de Los Ríos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del numeral 1 del artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. El abogado Jaime Andrés Guerrón, agente fiscal de la provincia de Los Ríos, toda vez que no ha subsanado la referida inhabilidad conforme lo determina el artículo 6 del reglamento que regula el procedimiento de remociones por las causales establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial,
ha incurrido en la causal de remoción, esto es, al haberse dictado en su contra un auto de llamamiento a juicio dentro de la causa penal número 12282-2023-02804, en el cual se encuentra ejecutoriado como indica la providencia del 1 de mayo del 2024, mediante resolución número CJDG 2024 del 29 de julio del 2024, el director general dispuso esta remoción comunitaria. Esta remoción emitida por la Dirección General se encuentra sustentada de acuerdo a lo que determina el artículo 178 de la Constitución de la República y artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, en las que establece de que le corresponde dirigir y ejecutar políticas de mejoramiento y modernización del sistema judicial, dirigir procesos de edición del sistema de jueces de la función judicial, así como su evaluación, ascenso, sanción. Todos estos procesos serán públicos y las decisiones serán motivadas, así como velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. En conclusión de aquello, precautelando los intereses institucionales y a revisar los antecedentes que sirvieron para estructurar por parte considerativa la resolución número CJDG-2024-125 del 29 de julio del 2024, en la cual se dispuso la remoción del agente fiscal de la provincia de Los Ríos, se ha podido evidenciar que el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández, agente fiscal de la provincia de Los Ríos, no subsanó la requerida inhabilidad conforme lo determina el artículo 6 del reglamento que regula el procedimiento de remodelaciones causales establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández no ha demostrado fundamentos razonables y elementos probatorios que sustentan jurídicamente revocar o reformar la resolución adoptada por el director general, ya que la misma fue emitida conforme la circunstancia de inhabilidad en la que se encuentra inmerso el compareciente. Por esas consideraciones, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en base a la normativa expuesta y las consideraciones antes mencionadas, sugiere que el Pleno del Consejo de la Judicatura acoja el proyecto de resolución que se encuentra junto a la presente informe con los sustentos actos administrativos y adopte la decisión correspondiente. Adjunto la resolución para el conocimiento. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias, señor director. En este momento tiene la palabra la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. Esta Dirección General, considerando el informe jurídico contenido en el memorándum número CJ-DNJ-2024-02575-M del 27 de agosto del 2024, que señala que el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández no ha demostrado fundamentos razonables y o elementos probatorios que sustenten jurídicamente el revocar o reformar la resolución adoptada por la Dirección General, ya que la misma fue emitida conforme a las circunstancias de inhabilidad en la que se encuentra inmerso el compareciente. Esta Dirección General solicita a la Secretaría General elevar el conocimiento y tratamiento del Pleno de la Judicatura el proyecto de resolución preparada por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, a fin que el mismo cuerpo colegiado de la función judicial resuelva el recurso de apelación presentado por el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la resolución número 051-2020 del 19 de mayo del mismo año, que contiene el reglamento que regula el procedimiento de remociones por las causales establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Pongo a consideración los informes del cuerpo colegiado. A ver, en realidad está solicitando, está presentando una petición para que se le levante esta sanción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la causal para la remoción no ha desaparecido, el juicio está vigente y al existir el auto de llamamiento a juicio, la causal para la remoción está viva. Por tanto, estoy de acuerdo en que sigamos con el trámite tal cual está, sin cambios.
estoy de acuerdo con lo sugerido. Gracias, doctora. ¿Alguna observación, doctor Mer? Creo que la dirección jurídica ha sido clara. El señor exfiscal ha propuesto un recurso de apelación de la resolución dictada por la Dirección General, pero en vista de que no ha desaparecido la causal por la cual ha sido removido de su función, entonces pues la resolución que se la debe proyectar para leerla debe ser aprobada, es decir, donde se rechace esta petición, este recurso y se confirme la de primer nivel. Entonces, lo que queremos es observar la resolución que ha presentado este proyecto la dirección jurídica. Gracias. No existir observaciones adicionales, solicito que por secretaría se proyecte el proyecto de resolución, valga la redundancia. Por favor, señor secretario, de lectura al articulado. Procedo, señor presidente. Artículo único. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández, ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos. En consecuencia, se ratifica el contenido de la resolución número CJDG 2024-195 de 29 de julio de 2024, emitida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, toda vez que dicha resolución ha cumplido con los aspectos formales y legales para su validez y se ha dictado siguiendo el debido proceso de acuerdo al ordenamiento jurídico para el efecto. Disposición final única, encárguese de la notificación de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado dentro del ámbito de sus competencias. Hasta aquí el texto. Pongo a consideración la resolución. Por favor, proceda a leer el título. Procedo, señor presidente. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández, ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos. Muchas gracias. A consideración la resolución en su título para las observaciones pertinentes. Elevo a moción la resolución que se ha puesto en conocimiento del Pleno. Apoyo. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal, ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jaime Fabián Guerrón Hernández, ex agente fiscal de la provincia de Los Ríos. Muchas gracias, señor secretario. Agradezco a las áreas presentes y solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Procedemos, señor presidente. 6. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En la sala se encuentra presente la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, así como también la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 6.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la coordinadora de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, muy buenas tardes. La presente medida preventiva de suspensión se la realiza por parte de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en contra de la abogada Miriam Yesenia Rodríguez Ibarra por sus actuaciones como coordinadora de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada, por cuanto en la acta de audiencia de vinculación y formulación de cargos desarrollada en el expediente penal número 17721-2024 00005G por el delito de delincuencia organizada, en la audiencia de vinculación y formulación de cargos que se efectuó entre el 4 y el 5 de junio del 2024,
Por parte de la Fiscalía General del Estado se indicó que la participación de la sumariada se subsume a realizar informes de conveniencia o afectación para el procedimiento administrativo de traslado de jueces, registrándose así informes en el perfeccionamiento y colaboración en los planes de la cúpula delictual organizada para asegurar los fallos favorables a su conveniencia, como es el caso del juez Ramos Alberto Lino Tumbaco, a quien se le trasladó al despacho del doctor Manuel Ulises Torres Soto en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien había tomado conocimiento de la causa del Banco del Pacífico. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Miriam Yesenia Rodríguez Ibarra por sus actuaciones como coordinadora de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la abogada Miriam Yesenia Rodríguez Ibarra por sus actuaciones como coordinadora de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura encargada, en la cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bis. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado el informe y sus recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Al no existir observaciones, elevo a moción a apoyar el informe con las recomendaciones. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Por tratarse de un caso de conmoción social y a fin de guardar el principio de igualdad, es procedente la medida, por lo tanto, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Correspondería, señor presidente, el 6.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil y servidor de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional número 4. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, esta medida preventiva de suspensión fue solicitada por la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en virtud de un informe administrativo de la causa penal número 09281-2024-01068, en la cual se establece que la jueza Fabiola Vega Carvajal, quien en audiencia de 24 de julio del 2024 dictó sobreseimiento a favor de 3 procesados y modificó las medidas cautelares para otros, incluyendo el cambio de prisión preventiva por presentación periódica y prohibición de salida del país. La Fiscalía también habría solicitado cambios de medidas cautelares para varios procesados. En virtud de este informe, la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura inició un proceso disciplinario. Sin embargo, tras analizar el expediente, por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario no se encontraron pruebas que justifiquen la aplicación de la suspensión
por recibir favores o comprometer la imparcialidad. Además, tampoco se demostró que los servidores judiciales omitieran informar hechos que pudieran vulnerar la independencia judicial. En consecuencia, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, al no haber evidencia suficiente para sustentar la gravedad de las acusaciones ni el riesgo de perjuicio en la administración de justicia, recomienda, primero, negar la solicitud de medida preventiva de suspensión en contra de la abogada Fabiola del Rocío Vega Carvajal, jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, y el abogado Jefferson Cristian Caicedo Valencia, agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, número 4. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario continúe de manera inmediata con la sustanciación del expediente disciplinario número DP09-2024-0898, en el cual se deberá garantizar que en el proceso disciplinario se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, conjuntamente con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar la respectiva notificación de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Doctora Yolaina A ver, Yupanqui. yo tengo unas dos observaciones, más que todo interrogantes. Primero, no fue muy claro en la causal para que se niegue la solicitud de medida preventiva, tomando en cuenta de que se trató de una flagrancia en donde realmente hubieron armas, confiscación de armas, droga y todo lo demás, y realmente no le escuché la causa, simplemente no se encontraron indicios, no se encontró nada más. Sin embargo, existe un sumario. Entonces, por favor, una explicación más clara. Sí, efectivamente, la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, una vez finalizada la audiencia que señalé anteriormente, del 24 de julio del 2024, donde se dictó sobreseimiento a favor de 3 procesados y se modificaron medidas cautelares para otros, la Dirección Provincial de Guayas, en virtud de un informe administrativo, decidió aperturar un expediente disciplinario. No obstante, una vez finalizada esta audiencia, de lo que se tiene conocimiento por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, sin realizar un análisis de fondo, se tiene que la Fiscalía apeló a la decisión de la jueza y eso subió a conocimiento del órgano jurisdiccional superior. En esa virtud, para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario podría verse como una interferencia a la Administración de Justicia pronunciarse respecto del fondo de la decisión jurisdiccional y de la potestad fiscal que tiene la Fiscalía General del Estado, y es por eso que nosotros, al momento de realizar el análisis de la medida preventiva de suspensión, señalamos que no hay evidencia suficiente para sustentar la gravedad de las acusaciones ni el riesgo de perjuicio en la administración de justicia, tanto más que queda por verificarse la decisión de la autoridad jurisdiccional superior en la causa en referencia. A ver, queda claro que la causal no he analizado a profundidad del proceso, pero debería analizarse a profundidad, primero. Segundo, para mí no es cierto es que no debemos entrar en el aspecto jurisdiccional, pero me parece, señor presidente, que hace falta un estudio un poquito más profundo del tema. Y finalmente mi pregunta, usted acaba de mencionar, porque en la discusión anterior no lo escuché, hubo una apelación ante el órgano superior que ratificó lo dicho por el juez de primera instancia. Contra él tampoco se hizo nada, o sea, se le pone la culpa solamente a los de primera instancia. ¿Y qué pasó con el juez superior, con el órgano superior? Nosotros, dentro de la presente medida preventiva de suspensión, únicamente analizamos la actuación de la jueza y del fiscal dentro de la audiencia de 24 de julio del 2024. Tenemos conocimiento extraprocesal de que se conoció la apelación por parte de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Sin embargo, no es motivo del análisis que se efectúa, por cuanto explícitamente este sumario disciplinario que se realiza en contra de la jueza Fabiola del Rocío Vega Carvajal,
y del fiscal Jefferson Cristian Caicedo Valencia se da en virtud de las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 109, numeral 11 y 109, numeral 19. Esto es por presuntamente haber solicitado o recibido préstamos en dinero a cambio de favores, y también por no informar al órgano superior sobre algunas circunstancias que vulneren la independencia judicial. Es por eso que no se hace un análisis respecto a las decisiones del órgano superior. Bien, la verdad es que para mí, al menos, no sé para ustedes, señor vocal y señor presidente, si esté lo suficientemente claro. Yo solicitaría que se suspenda y, por favor, que la subdirección profundice más el análisis y, si es necesario, buscar causales, buscar nuevas pruebas, porque no podemos regirnos solo a lo que nos entregaron. Creo que sí tiene facultad para analizar, porque se trata de un caso muy delicado, un caso que conmocionó incluso el país, y simple y llanamente decimos lo jurisdiccional por allá y nosotros por acá. Sí me gustaría conocer algo a profundidad. Mi pedido es que suspendamos, se devuelve el trámite y se haga un análisis más profundo. Doctor Mer. Una pregunta. Estaban en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, se entiende, ¿verdad? Donde el juez, luego de escuchar a los sujetos procesales, dice sobreseimiento para unos y llamamiento a juicio para otros. Entonces la pregunta concreta es, yo en calidad de fiscal le digo, solicito que se confirme la prisión preventiva en contra de A, B y C, los que sean. En este caso, la jueza no acogió el pedido del fiscal y puso otras medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sí, la jueza impuso otro tipo de medidas que no son la prisión preventiva, aun cuando existió el pronunciamiento por parte del fiscal. Es por aquello, y en relación al sobreseimiento también, el fiscal apeló de la decisión para que suba a conocimiento del superior. Pero entonces no es cierto. O sea, ¿cómo es jurídicamente? Por eso que estoy de acuerdo con la doctora Yupangui, porque si dictan sobreseimiento, del sobreseimiento sí hay recurso de apelación porque el fiscal sí sostiene la acusación, pero respecto de lo que la jueza pone medidas sustitutivas a la prisión preventiva, de eso no hay apelación. Entonces de eso no se va a solucionar, no va a conocer el superior, nunca, porque de eso no hay recurso de apelación. Entonces creo que está un poco mal hecho el informe. Entonces yo creo que debe hacerse un estudio completito y si quieren nos pasan toda la información del expediente para poder analizar ese caso. Muchas gracias. En honor al tiempo y toda vez de que los argumentos han sido expuestos, solamente voy a hacer énfasis en algo que manifestó la doctora Yolanda. Fue un caso que conmocionó al país y de cierta manera es necesario un análisis pormenorizado, detallado y extensivo de las áreas técnicas, insistiendo desde luego en lo que también se ha manifestado en este pleno. De acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales, no tenemos esa posibilidad de hacer una, si se quiere, fiscalización o control respecto de la actividad jurisdiccional. Sin embargo, eso no implica que nosotros como el órgano administrativo y también de control disciplinario podamos realizar las acciones dentro del ámbito de nuestras competencias que nos permitan tener un informe con más sustento. Así que en razón de ello, señor secretario, este informe se suspende y además la devolución del mismo al área pertinente. Aclarando, Sí. señor presidente, que efectivamente es así. Nosotros somos el órgano administrativo que podemos hacer sumarios administrativos, sancionar administrativamente, jamás en el asunto jurisdiccional. Entonces, somos respetuosos de cada uno de sus competencias, en este caso el Consejo de la Judicatura, solo en el asunto disciplinario, nunca en el asunto jurisdiccional. Pero no nos quita la facultad no nos resta eso, la facultad de investigar un poco más e incluso para atender
lo resuelto o lo recomendado por la Subdirección de Control Disciplinario, sí necesitamos Sí, más argumentos. ya lo he dispuesto, creo, señor presidente. Gracias, señor Vocales. Procedo, señor presidente, a tomar nota de la exposición sin objeciones y para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. 6.3. Análisis y resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Gracias. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, se ha recibido la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión por parte de la abogada Mónica Bravo Pardo, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Respecto a lo solicitado por la doctora Mónica Beatriz Bravo Pardo, de que se revoque la medida de suspensión número PCJ-MPS-036-2024, por ser una persona de doble vulnerabilidad, ya que tiene el 57% de discapacidad física, se recomienda a los señores miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura negar la solicitud de revocatoria, por cuanto hasta la presente fecha no ha variado los elementos que sirvieron como base para que se emita la medida preventiva de suspensión. Adicionalmente, dado que la servidora ha señalado que se está vulnerando su derecho al acceso a la salud, conforme consta un informe de la Dirección Provincial de Pichincha, se han cancelado oportunamente las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que su derecho a la salud de igual manera no se ha visto vulnerado. En ese sentido, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura no aceptar la revocatoria y mantener la medida preventiva de suspensión en contra de la abogada Mónica Bravo Pardo. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Sin observaciones. ¿Alguna observación? Al no existir observaciones, mociono a aprobar el informe con las recomendaciones del área técnica. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor, con el siguiente punto. Correspondería, señor presidente, señores vocales, el 6.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 6.4.1, INB 0292 SNCD 2024 DRU, inicio el 14 de mayo de 2024. Corresponde la ponencia a la vocal Yolanda Yupanqui. Doctora Yupanqui, previo a que pueda realizar la exposición, quiero saber si es que desde el área técnica existe la sugerencia respecto a la suspensión de transmisión o declaratoria de reservado del expediente, por favor. Señor presidente, en ninguna de las 2 exposiciones adicionales que tendré se solicitará la suspensión de la transmisión. ¿Se va a solicitar? No, Okay. no se va a solicitar. Gracias. Bien. En este caso, los investigados son el magíster Luis Edén Vera Fernández, por sus actuaciones como director de recursos provincial de la Fiscalía Provincial del Guayas, y el doctor Luis Byron Valdivieso Ramírez, por sus actuaciones como analista 2 del régimen disciplinario de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Los hechos se mencionan de la siguiente manera: mediante memorándum número DP09CD DPCD 2024-046-63 de 8 de abril de 2024, el abogado Lautaro Iván Mosquera Márquez, ayudante judicial de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que dentro del expediente número DP09-2022-0976-1, mediante auto de 26 de marzo del 2024,
El director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario ha dispuesto lo siguiente, comillas, ofíciese a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con copia certificada de esta investigación, pues, en cuanto al servidor judicial, abogado Luis Edén Vera Fernández, en su calidad de director de Recursos Humanos de la Fiscalía Provincial del Guayas, esta Dirección Provincial del Guayas no sería competente para investigar a dicho director, pues ya existiría un pronunciamiento del anterior subdirector dentro de la investigación DP 09-2022-1428. Además, presuntamente podría ser infracciones disciplinarias de servidores judiciales que laboran o laboraron en la ciudad de Quito, en la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, se remite para que, de considerarlo pertinente, inicien la investigación en contra del abogado Luis Byron Valdivieso Ramírez, quien laboró en calidad de analista de régimen disciplinario 2 de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, y abogado Luis Edén Vera Fernández en calidad de director de Recursos Humanos de la Fiscalía Provincial del Guayas, pues esta Dirección Provincial del Guayas en el ámbito disciplinario no sería competente. Le ruego autorizar, señor presidente, para que la subdirección señale la motivación y nos dé una recomendación al respecto. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, la investigación se centró en la falta de envío del acta de visita del 18 de enero del 2021, que guarda relación a la visita in situ que se había efectuado a la Fiscalía de Tránsito número 3 de la provincia del Guayas. Es así que de los elementos de convicción recabados dentro de la investigación, se pudo evidenciar que por parte de la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario se le habría solicitado al magíster Luis Edén Vera Fernández, director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas, que remite la original o copia certificada del acta de visita y de conformidad con la resolución de 31 de marzo del 2022 dentro del expediente disciplinario número 09001-2021-0385F, no se encontraba copia certificada del acta de visita, pese a que dentro del término probatorio el documento fue requerido por la autoridad sustanciadora del proceso al servidor investigado. Por lo que se permite presumir que el mencionado director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas no habría remitido la información a la que estaba obligado, lo cual se encuentra previsto en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, hecho que podría enmarcarse en el cometimiento de una infracción disciplinaria sancionada en sede administrativa. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, archivar la investigación de lo que respecta al doctor Luis Byron Valdivieso Ramírez por sus actuaciones como analista 2 del régimen disciplinario de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, por cuanto no se ha comprobado su responsabilidad en la no remisión del acta de visita de 18 de enero del 2021 a la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Segundo, iniciar un sumario disciplinario en contra del magíster Luis Edén Vera Fernández por sus actuaciones como director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas, por cuanto no habría remitido el original o copia certificada del acta de visita de 18 de enero del 2021 que se le habría solicitado mediante oficio por parte de la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, hecho por el cual habría incurrido en infracción disciplinaria estipulada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. A consideración del Pleno. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación proporcionada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merek Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal, ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Correspondería, señor presidente, el 6.4.2 INB 0302 SNCD
2024 JG, inicio el 14 de mayo de 2024. Corresponde la ponencia al vocal Merck Benavides. Gracias. Los servidores investigados son en un número de 7. Es una investigación para ver si hay la posibilidad de iniciar el sumario administrativo. Los investigados son Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de ese entonces, ¿no? Doctor Juan Fernando Darquea Arias, director provincial de la Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Doctora Julia Elena Vázquez Moreno, directora provincial de la Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces. Abogado Jonathan Israel Ordóñez Andrade, coordinador de la Dirección Provincial de la Azuay del Consejo de la Cultura en el ámbito disciplinario. Abogada María Elisa Tamariz Ochoa, coordinadora provincial de control disciplinario de la Azuay. Santiago Javier Valareso Guerrero, secretario del vocal del Consejo de la Judicatura, quien actuó en calidad de sustanciador dentro del sumario disciplinario, y un sumario disciplinario que ha actuado, ¿no? Doctora Verónica Cristina Andrade Fernández, analista 2 de la Dirección de la Azuay, del Consejo de la Judicatura, y abogada Marcia Viviana Sarmiento Campo Verde, ayudante judicial de la Dirección Provincial de la Azuay, del Consejo de la Judicatura. La infracción que posiblemente se les atribuye es la del 107, artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es incurrir en negativo, retardo injustificado, leve en la prestación del servicio público. Le solicito al señor subdirector explique detalladamente, porque aquí hay algunos, ¿no? Algunos investigados, y dentro de los investigados están 2 coordinadores, ¿no? del área disciplinaria. Entonces quiero que nos explique ampliamente cada uno de los elementos de convicción que existen dentro de la investigación, para que concluya en su recomendación, pues, ¿no? Si es que es en contra de todos, que se inicie el sumario, en contra de pocos, otros no. Le dejamos en la palabra suya, señor subdirector. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, la presente investigación se efectuó en virtud de la prescripción de la acción disciplinaria dictada dentro del expediente disciplinario 01001-2023-0037 por la abogada María Elisa Tamariz Ochoa, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura. De los elementos de convicción recabados durante la investigación se obtuvo lo siguiente. Se pudo constatar que la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de Azuay de ese entonces, aperturó el sumario disciplinario número 01001-2023-0037 el 6 de abril del 2023. Posteriormente fue removida de su cargo mediante acción de personal número 3686-DNTH-2023-LP, sin que hasta esa fecha se haya aperturado el término probatorio. Es decir, el sumario disciplinario pasó inactivo durante 6 meses. Con relación a las actuaciones del doctor Juan Fernando Darquea Arias, se evidencia que ingresó a trabajar en calidad de director provincial de Azuay el 24 de enero del 2024 y su única actuación dentro del sumario disciplinario número 01001-2023-0037 fue el 29 de febrero del 2024, en el cual aperturó la causa a prueba. Acto seguido, el 1 de marzo del 2024, la doctora Julia Elena Vázquez Moreno se le encargó la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Sin embargo, el 12 de marzo del 2024 presentó su excusa formal, la misma que fue aceptada el 14 de marzo del 2024 por el director general del Consejo de la Judicatura, disponiendo a la coordinadora de control disciplinario de Azuay conocer el expediente disciplinario.
En cumplimiento a dicha disposición, la abogada María Elisa Tamaris Ochoa, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante decreto de 21 de marzo del 2024, abocó conocimiento del expediente disciplinario y dispuso que por secretaría se siente la razón si el auto de 29 de febrero del 2024 fue notificado a los sumariados. En cumplimiento a dicha disposición, el secretario de la Dirección Provincial, en referencia, señaló que la notificación se ha realizado con una boleta que no pertenece al expediente disciplinario. Posteriormente, la referida coordinadora, mediante decreto de 21 de marzo del 2024, declaró la nulidad del expediente disciplinario y dispuso que se aperture la etapa de prueba. Concluida la misma, con fecha 17 de abril del 2024, emitió la resolución en la que decidió declarar la prescripción de la acción disciplinaria por haber transcurrido más de un año desde que se aperturó el sumario disciplinario. En ese sentido, se evidencia que la actuación de la abogada María Elisa Tamaris Ochoa en calidad de coordinadora provincial de control disciplinario de Azuay fue de manera célere, ya que una vez que el director general del Consejo de la Judicatura le dispuso que continúe con el conocimiento del sumario disciplinario, abocó conocimiento del mismo y continuó con la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución. Respecto de las actuaciones de la abogada Angélica María Tacuri Salto, doctor Santiago Javier Valareso Guerrero y abogado Jonathan Israel Ordóñez, no existen elementos de convicción que conlleven a determinar que por parte de los prenombrados servidores investigados se haya cometido alguna infracción disciplinaria. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, archivar la presente investigación a favor de la doctora Julia Elena Vázquez Moreno por sus actuaciones como directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, por cuanto no se ha evidenciado que existieron actuaciones que hayan dilatado la tramitación del expediente disciplinario número 01001-2023-0037. 2. Archivar la investigación a favor de la abogada María Elisa Tamaris Ochoa en calidad de coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura, por cuanto se ha evidenciado que su actuar fue célere en la tramitación del sumario disciplinario número 01001-2023-0037. Tercero, archivar la investigación a favor del doctor Santiago Javier Valareso Guerrero, abogado Jonathan Israel Ordóñez Andrade, doctora Verónica Cristina Andrade Fernández y abogada Marcia Viviana Sarmiento Capoverde, por no existir elementos de convicción que conlleven a establecer presuntas responsabilidades administrativas respecto a la prescripción del sumario disciplinario número 01001-2023-0037. Cuarto, iniciar un sumario disciplinario en contra de los doctores Karina Marisol Alvarado Ríos y Juan Fernando Darquea Arias por sus actuaciones como directores provinciales de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habrían retardado de forma injustificada la sustanciación del sumario disciplinario número 01001-2023-0037, hecho que generó que el mismo prescriba. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Una vez que nos han expuesto los hechos, los elementos probatorios y la recomendación, si no hay ninguna observación, acojo las recomendaciones que ha hecho la Subdirección de Asuntos Disciplinarios y elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación y proclame resultados, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelad, ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, informe si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Correspondería, señor presidente, el punto 7 varios, sin embargo no se ha incluido ningún punto para tratar en este. Gracias. Siendo así, se clausura la presente sesión, agotado el orden del día a las 15 horas. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.